Que el Señor bendiga a su pueblo. Les habla el pastor Héctor A. Muñoz para darles una cordial bienvenida a su devocional del día de hoy. En realidad estamos muy contentos por la oportunidad que tenemos de poder compartir con ustedes este hermoso devocional del día de hoy. Gracias por irse conectando, todas las personas que nos van a escuchar y todos los que se van a conectar. Les suplicamos que por favor nos dé un like para saber que usted está ahí del otro lado y mándenos unos mensajitos. Por ejemplo, díganos si le gusta, si no le gusta el programa, si le bendice, si no le bendice. Y es para nosotros muy importante porque sabemos que tenemos esa intercomunicación. Gloria al Señor. Y luego, pues, si en realidad le gusta escuchar nuestros devocionales, ahí hay una campanita y hágale tan, tan, tan. O sea, póngale un clic y ese clic le estará llevando a usted todas nuestros videos, y también usted estará recibiendo de primera plana nuestra información. Bien, entonces queremos tenerlo en cuenta para enviarle nuestras notificaciones de primera mano. Aleluya, gloria al Señor. Queremos entrar inmediatamente al estudio de la palabra. Solamente queremos decirle, ya estamos en YouTube y ahí solo tiene que poner la clave ham@yahoo.com. y no, perdón, borramos eso. Si usted nos quiere ver en YouTube, todo lo que tiene que hacer es poner HAMTX. Esa es la clave. HAMTX. Amén. Así es de que si quiere llamarnos también, estamos en el 956-453-0667. Y ahora sí, si quiere escribirnos, si tiene necesidad de oración y quiere dejarnos un mensaje sobre de qué quiere que oremos, cuál es su petición, entonces ahora sí, hamuñoz@yahoo.com. Ahora sí. Bien, entonces dicho todo esto, con la ayuda del Señor vamos a empezar para conversar sobre este hermoso tema que traemos, la misión de los 12 discípulos. Y vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo número 6, del verso 7 en adelante. Y vamos a leer la escritura, porque es muy importante leer la escritura para saber sobre de qué vamos a disertar. Y dice la palabra del Señor así: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de ahí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Oiga, y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaran fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaba. Gloria a Dios, aleluya. Gracias por tu palabra, Señor. Bendícela para que podamos explicarla bien y bendícela para que podamos ponerla en los oídos de cada particular persona y pueda ser de beneficio para su vida espiritual. Bien, amén. Así es de que en el video anterior, que es la parte 1, estábamos hablando acerca de cómo el Señor
manda a sus 12 discípulos a predicar. Y decíamos que es mejor dos que uno porque pues si uno se cae el otro le levanta, estoy parafraseando, y si a uno le resisten, dos le contestarán, y cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Y aparte de eso también había muchas ventajas porque ellos podrían, dos personas que andan juntas siempre podrán pensar mejor y podrán ayudarse el uno al otro de alguna manera. Así es de que el día de ayer hablábamos acerca de la autoridad que le dio, él se delegó, una autoridad delegada de parte de Dios para sus discípulos, o sea, que si un discípulo se presentaba a un lugar, definitivamente no estabas viendo a un discípulo, no estabas viendo así atrásito de él la presencia misma de Jesús con todos los derechos, con todo el poder, con toda la potestad para hacer milagros grandes. Los discípulos los hicieron también. Pero vemos cómo el Señor les enseñó en varias lecciones. Les enseñó cuando calmó la mar, les enseñó que tenía poder sobre la naturaleza, les enseñó cuando echó fuera demonios, que tenía todo el poder sobre el mundo espiritual, cuando les enseñó también sobre la muerte, que él tenía todo el poder sobre la vida y la muerte. Así es de que estaba todo interesante, pero el punto era la autoridad. Y ahora les dijo, váyanse. Los discípulos de Jesús no debían llevar provisiones. Los sacó para el camino para que no llevaran nada, y luego lo que les implicó era que debían de confiar en Dios para todo. Y es lo que nosotros ahora le llamamos vivir por fe. Cuando se vive por fe es porque nosotros, aunque tengamos grandes necesidades, no vamos a ir a buscar a las personas, no vamos a ver a nuestro alrededor, sino vamos a esperar en el Señor. Y lo vamos a ver por qué. Les dijo, no llevéis nada para el camino. Fíjense qué orden. Estaba difícil, los discípulos no desobedecieron, pero me imagino que se han de haber quedado, bueno, pues si Él lo dice. Así es de que esta tremenda sencillez de estos evangelistas, porque a eso iban, a evangelizar todos los alrededores, todas las ciudades que estaban por ahí. Pero qué contraste más grande, qué contraste más difícil con algunos líderes de esos grandotes de carácter religioso, ¿no? Estoy hablando de religiosos que van a evangelizar el mundo. Por ejemplo, estaba yo leyendo, y eso está ahí, yo no estoy tratando de denigrar a nadie, pero Benedicto XVI fue a visitar una ciudad de España que se llama Valencia. Y las autoridades de ese lugar dice que le dieron aproximadamente, nunca dijeron cuánto, nunca. Y hasta ahorita todavía están averiguando, pero el cálculo que hicieron fue de 60 millones de euros, nomás por una visita en la cual estuvo 26 horas en ese lugar aproximadamente. Así es de que, pues, es una cantidad de verdad exorbitante. Pero no solo él, tenemos por el lado evangélico también grandes personalidades que son televisivas, son predicadores de televisión, y han adquirido tanta fama que cuando ellos van a un lugar, y no importa el lugar, no les importa si la ciudad es pobre, no es aquello de que vamos a predicar el evangelio para que esta ciudad prospere, no. Ellos sí van a predicar el evangelio, pero quieren que en primer lugar avión de primera clase, en segundo lugar que los reciban en el aeropuerto con una limusina, en tercer lugar que los pongan en un hotel de 5 estrellas con todo lo necesario que sea de primera clase. Y así sucesivamente ponen una lista de situaciones que realmente dejan a la gente pobre en ese lugar y no bendecidos en realidad.
porque lo cierto es de que la gente tiene la culpa, hermanos. Hay quien dice, hay un dicho que dice, no tiene, tanto peca, mejor dicho, tanto peca el que mata a la vaca como el que le jala la pata. Los dos pecan por igual. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque esta gente se para delante de un televisor, de una cámara televisiva y empieza a decirles la grandeza, lo que tiene, cómo Dios lo enriquece, les empieza a predicar un evangelio de prosperidad. Siempre el único próspero es Él, porque dejó pobre a un montón de gente. Y qué duro y qué terrible, ¿no? Porque toda esta gente, miles, parece que tuvieran una venda puesta en los ojos y siguen apoyándole y siguen enviándole dinero. Y yo conozco a algunos de ellos que con la esperanza de recibir un milagro de Dios dice, hay que sembrar en ese ministerio, hay que sembrar. Sí, es cierto, existe la siembra y existe la ley de la cosecha también, pero hay que ver de qué manera se siembra, cómo se siembra y cuándo se siembra y dónde se siembra. ¿Ve? Porque en realidad hay siervos de Dios. De veras que hay siervos de Dios que están haciendo la obra como debe de ser y todo el dinero que reciben va a las arcas del ministerio y hacen grandes cosas para ayudar a su gente y a su pueblo. Y entonces no vamos a generalizar, pero es terrible porque los discípulos del Señor solo debían de llevar un báculo, o sea, un cayado y la ropa que tenían puesta nada más. Y no podían llevar más, no debían llevar nada más para ese viaje que en este misionero que iban a hacer en esta oportunidad. Y a cualquiera le puede parecer una locura, cómo es que los manda así. Pero a ellos les serviría para comprobar realmente la constante ayuda de Dios en todo el viaje que iban a hacer. Así que ellos cuando necesitaban algo, no iban con las personas que estaban a su alrededor, con los del gobierno o con... No. Cuando ellos necesitaban algo, ¿sabe qué hacían? Miraban para arriba. Dios conoce nuestras necesidades y Él escucha nuestras peticiones. Y qué lindo, porque Él era el que suministraba todas las necesidades de ellos, les solucionaba todas sus situaciones. Y entonces esto les evitaba a ellos mirar a su alrededor y poner la atención en la gente adinerada del pueblo, sino que su mirada estaba completamente para arriba en Dios. Ahora, por supuesto, regresaron de esta misión y de otras más que el Señor les dio, los envió. Pero si levantáramos un testimonio de ellos, dice que ninguno se lamentó porque les hubiera faltado algo. Más bien volvía llenos de gozo y llenos de admiración porque el Señor les ayudaba en todas las necesidades y en todos los acontecimientos que ellos necesitaban una ayuda divina. Bien, entonces, cuando llegamos a este punto, de aquí de la palabra, no podemos dejar de preguntarnos hasta qué punto muchos de los misioneros modernos conservan este espíritu. ¿Cuántos de los misioneros de hoy conservan realmente el espíritu que acabamos de hablar? Es decir, esa manera de manejarse con el Señor. Una vez estaba un hombre en su casa orando, Señor, por favor, mándame a la China, yo me quiero ir de misionero a la China. Y tenía la ventana completamente abierta y pasa el vecino cortando la yarda con un gran puro en la boca y cortando la yarda. Y luego pasa de regreso con una cerveza en la mano y tomando cerveza y cortando la yarda. Y aquel, mándame a la China, hasta que el Espíritu Santo le dijo, ¿ya viste el hombre de la par? ¿Cómo quieres que te mande a la China si ni siquiera puedes evangelizar a tu vecino? Tremendo. Hay otros que quieren irse a la China y ni siquiera conocen el idioma chino, ni lo han visto escrito, ni oído, ni nada, pero ellos se quieren ir a la China.
Ahora, si te quieres ir a la China, primero haz una prueba. Vete a la zona donde viven los chinos y trata de evangelizarlos. Y si tienes éxito ahí, entonces sí, vete para allá. Gloria al Señor, aleluya. Porque podemos decir, hermano, que cualquiera podría decir, ¿dónde queda la fe y la confianza en el Señor? En el Señor de la mies. Y por supuesto, somos quienes para juzgar, no somos quienes para juzgar, mejor dicho, pero tal vez habría que reflexionar sobre este particular y volver la enseñanza del Señor Jesús. ¿Ve? En una ocasión, un veterano hermano decía, he conocido misioneros que siempre están trabajando buscando fondos y buscando fondos y buscando fondos. Y estos siempre se están quejando que nunca tienen el suficiente dinero para realizar lo que tienen que hacer, pero como quiera siguen recolectando fondos. Pero también hay otros muchos que siempre están trabajando en la obra del Señor y están haciendo grandes cosas en medio de sus comunidades sin preocuparse por el dinero y siempre tienen. ¿De dónde viene? Usted ya sabe, el Señor es el que suple todas las necesidades. Mi Dios, pues, dice el apóstol Pablo, suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Y luego les dijo que donde quiera que entraran en una casa, que se pusieran en esa casa y que no salieran de ahí hasta el día que tenían que irse al terminar su misión. Y esto es una costumbre de hospitalidad del Oriente. Cuando ellos llegaban a una casa, esa casa tenía que darles pan y hospedaje. Y creo que hoy por hoy es verdaderamente lastimoso y es lamentable que casi en todos, creo yo, en todos los países se ha perdido esta costumbre. Definitivamente se ha perdido esta costumbre. Porque lo primero que hacen cuando viene un siervo, no sé si él lo pida o aunque no se lo pidan, es instalarlo en un hotel. Algunos dicen, pues por la comodidad del siervo, está bien que se vaya a un hotel. Pero muchas veces se adoptan decisiones que en realidad no traen bendición, porque es una bendición tener un siervo de Dios en su casa. Por eso dice el apóstol Pablo allá en Hebreos, sí, capítulo 13 y verso 2, dice claramente que no se los olvide la hospitalidad, porque algunos por la hospitalidad han hospedado ángeles. Nunca sabemos en realidad qué bendición va a traer un siervo de Dios cuando viene a nuestra casa. Y el apóstol Pablo decía esto porque ellos tenían que quedarse en una casa y no pasarse a otra casa porque eso iba a traer rivalidades, eso iba a traer problemas porque al pasarse a otra casa andaban buscando mejor comodidades y ahora iban a haber críticas, se salieron de ahí porque no los atendieron bien y entonces iban a haber problemas. Y entonces viene el apóstol Pedro y por eso escribe en su primera epístola, capítulo 4, verso 9, dice que cuando practiquemos esto, dice, hospedaos los unos a los otros, fíjese, sin murmuraciones. La murmuración, vamos a hablar hay muchas cosas que estoy dejando para más adelante cuando llegue al lugar de la Biblia, pero la murmuración es una gangrena en medio de las iglesias. La murmuración ha hecho divisiones y ha destrozado muchas iglesias en todo el mundo. No sé para allá, para Europa, no he ido para allá, pero en los lugares donde he estado yo he escuchado, en todas siempre hay alguien que con su murmuración ha creado una división. Así es de que ellos tenían que permanecer en ese lugar. Y luego, pues, si al llegar a ese lugar no les querían oír, no los querían aceptar, no querían oír el evangelio, bueno, pues entonces todo lo que tenían que hacer es salir de ese lugar, sacudirse los zapatos
las chanclas o las sandalias, sacar todo el polvo que estaba ahí, sacudiendo y somatando los zapatos e irse. Porque hay una sentencia muy, muy tremenda y muy grande. Ellos tenían que seguir su camino al siguiente pueblo, porque allá en el otro pueblo posiblemente había bastante gente que los estaba esperando. Así es de que esto no va a venir a amainar o apagar nuestro deseo misionero o nuestro deseo de predicar. Yo voy a predicar en algún lugar, en la calle, y hoy veo que nomás pasan y me miran de reojo, y yo predicando, y nadie me hace caso. Eso no me va a desanimar a mí, me va a decir, ya no vuelvas a predicar. El diablo tal vez te lo va a decir al oído. Pero te quitas de esa esquina y te vas a otra. Tal vez está igual, pero de repente se empieza a juntar la gente. O sea que el Espíritu Santo de Dios ve tu anhelo, tu deseo, y Él es, no tu capacidad. Y si sabes cantar, no son tus canciones, sino es el Espíritu Santo el que empieza a traer a la gente para que escuchen la palabra que les va a salvar. Amén. Así es de que sacudir el polvo de las sandalias era en aquel entonces una forma, podríamos decir, gráfica del repudio que hacían hacia los misioneros. Y también, ¿sabe? Cuando estos llegaban a Israel, a Jerusalén, ahí en la puerta, ahí tenían que sacudir sus sandalias para no llevar ninguna partícula de polvo de aquel pueblo que los repudió, porque ese pueblo iba a ser tratado como un pueblo inmundo. Desde ese momento en adelante iba a ser un pueblo inmundo porque los corrieron de ahí. Y qué bueno que se quedara ahí. A los discípulos no se les mandó ningún juicio, nunca se les dijo, ustedes van a tener que juzgar esa ciudad porque les rechazaron el evangelio. No. Me imagino yo, creo que cuántas guerras no se hubieran evitado en este mundo si algunas religiones muy mal llamadas cristianas, porque hay muchas sectas que se llaman cristianas, si hubieran atendido a este principio, con cuánta facilidad el espíritu religioso pagano hubiera salido de sus vidas, porque ellos quieren utilizar toda la fuerza que tiene en contra de los que predican el evangelio. Así es de que yo pienso que hay un espíritu pagano que es muy fiel hacia los sentimientos de las personas que rechazan el evangelio. El verdadero cristiano sabe que él no es llamado para ejecutar juicios de ningún tipo. Y posiblemente somos conscientes de que hay un día de juicio para aquellos que rechazan el evangelio. O sea, no vamos a ser nosotros los que vamos a dictaminar juicios sobre ellos. Y esta es una de las razones por la que sienten el deseo de trabajar más arduamente en la predicación del evangelio, y tienen que orar, o tenemos que orar intensamente por las almas que están yéndose por el camino de la perdición. Es fácil darse cuenta que la gente se está perdiendo en un pueblo. Tú vas a un pueblo y lo caminas, lo recorres y te das cuenta de ello. Así es de que la declaración del Señor no solo anuncia que habrá un juicio, sino también nos enseña el criterio con el que se llevará a cabo ese juicio. A mayor revelación, mayor responsabilidad, ¿verdad? Aquellos que escucharan el evangelio predicado por el Señor y sus discípulos tendrán una luz mucho más clara que la que tuvieron los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Por lo tanto, la dureza del juicio también va a ser mayor, y el juicio sobre estas dos ciudades fue liviano a comparación de lo que les viene a la gente que rechaza el evangelio y que rechaza la palabra del Señor, que rechaza toda clase de misiones que están predicando la palabra. Fíjese, si así dice, entonces,
el Señor los envió, bueno, en situaciones bastante tremendas para ellos. Pero dice que saliendo ellos predicaban el evangelio, predicaban a los hombres que se arrepintieran. Y la primera parte de su misión se dedicó exclusivamente para predicar. Y notemos que su misión fue una extensión del mismo Señor. Allá en Marcos 1:14, capítulo 1, versos 14 y 15, después que Juan fue encarcelado, dice: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed al evangelio o el evangelio. Así es de que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos era toda la palabra. Dos cosas. Primero, arrepiéntanse. Y en segundo lugar, crean al evangelio. Y hoy, después de 2000 años, es la mismísima historia. Primero tienes que arrepentirte y después tienes que creer verdaderamente de todo corazón en el evangelio. Así es de que notamos entonces que aquí el tema principal es arrepentimiento. Arrepentimiento. Y algunos dirán, bueno, pues ¿qué es arrepentimiento? Bueno, arrepentimiento es un cambio interno de mente, no loco, sino es un cambio interno de la mente, para que sea más claro, y del corazón. ¿Ve? Entonces, sabemos que los cambios producen frutos en nuestra nueva conducta. No es algo sentimental, sino algo que revoluciona por dentro todo. Es mucho más que sentir simple y sencillamente una pena o un pesar por algún pecado cometido. El arrepentimiento implica darse cuenta de que el camino que se ha estado siguiendo era equivocado. Es algo radical completamente, que supone un cambio total de la vida de uno, por todos los ángulos donde se vea. Así es de que, oiga bien, si alguien se convierte a Cristo o quiere venir al Señor, tiene que hacer en un montón, poner todos sus pensamientos, poner todas sus malas costumbres, poner todo su feo y horrible carácter, poner toda su vida que ha vivido hasta ese momento que recibe a Cristo, y luego pegarle fuego y dejar que se reduzca completamente a cenizas. Y entonces, cuando ya está todo en cenizas, llenarse de una vida totalmente diferente, totalmente nueva, una alma nueva. Por eso dice la Escritura, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, gloria al Señor. Así es de que, amigos, oigan bien, el arrepentimiento es mucho más que dejar un vicio. Voy a tratar de darles una ilustración. Por ejemplo, si nosotros nos imaginamos que un hombre va con el doctor y viene el doctor y le dice: oiga, señor, fíjese que usted tiene los pulmones y el corazón casi deshecho por el problema del tabaco. Y en ese instante que le dice así, el hombre se arrepiente de haber fumado toda su vida, desde que amanecía hasta que anochecía. Y a veces se despertaba y se iba a fumar un cigarro para volverse a acostar. Y se arrepiente, pero se arrepiente. Mi pregunta es, ¿eso solucionó la situación? No, está arrepentido. Pero el problema se le presenta cuando el doctor le dice que él va a solucionar su situación. Dice: ¿sabes qué? Esto todavía tiene arreglo, porque te puedes hacer un trasplante de pulmones y de corazón. Y entonces, en ese momento, el hombre dice: perfecto, yo me lo hago.
y se hace el trasplante de corazón y se hace el trasplante de pulmones. ¿Eso arregló la situación? No, tampoco. Ahora, después de que él recibió un nuevo corazón, unos nuevos pulmones, ahora viene el doctor y le dice, no puedes volver a fumar en tu vida, ni siquiera humo de segunda mano. Tienes que olvidarte completamente de todo eso. Allí, cuando él acepta eso, está cambiando completamente todo su pasado. Y eso pasa con nosotros. Hay gente que se le dice, estás completamente enfermo con todo eso que tienes en tu vida. Cuántas situaciones tremendas. Ay, sí, me arrepiento. No, pues no solo te arrepientas. Ahora el Señor va a hacer una operación quirúrgica espiritual en ti. Te va a arrancar toda la mugre de pecado que tienes adentro. Ah, qué bueno, me alegro mucho. No, hasta ahí no. El problema en ti va a estar, la solución, mejor dicho, en ti va a estar cuando digas, qué bien que el Señor me quita todo mi pecado. Y luego viene el Señor, te dice, como le dijo aquel, vete y no peques más. Y cuando le dijo, vete y no peques más, el hombre fue y cumplió lo que el Señor le dijo. Y eso es lo que el Señor te está diciendo en este momento. Arrepiéntete de todos tus pecados, está bien. Pero dice el que se arrepiente y es bautizado será salvo. O sea, tienes que ir dando ciertos pasos para crecer. Tienes que hacer ciertos pasos para dejar atrás. Como dice el corito, la vida vieja la he dejado y no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Tremendo. Así es de que es tremendo el arrepentimiento y tenemos que realmente hacerlo como debe de ser, no solo del diente al labio, no solo de pensamiento, no solo para salir del paso. Ahora, ¿por qué es tan importante predicar el arrepentimiento a toda la gente? Básicamente porque no hay otro camino. Así de simple, así de fácil, no hay otra salida, no hay... Para entrar en el reino de Dios, le puedes buscar por donde sea, pero el pecado trae deshonra a Dios. Y por eso nadie que tenga pecado va a entrar al reino de los cielos. Dice el evangelista Lucas en el capítulo 15, verso 21, y el hijo les dijo, Padre, he pecado contra ti, está hablando del hijo pródigo, contra ti, contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno, ¿se da cuenta? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, el que peca deshonra a su familia, deshonra a su padre, a su madre y deshonra primeramente, sobre todo, a Dios. Así es de que también nos ponen deuda. Porque cuando el Señor estaba orando, enseñándole a aquellos cómo orar, Él decía, y perdona nuestras deudas, así como perdonamos a nuestros deudores. Hay una versión que dice claramente, y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a todos los que pecan en contra de nosotros. Así es de que también nos hace deudores y la única manera para poder disfrutar del perdón de Dios y restablecer el honor de Dios y restablecer nuestra comunión con Dios por todo lo que hemos insultado, por todo lo que hemos difamado, es única y exclusivamente arrepentirnos. Oiga bien, arrepentirnos, qué tremendo. Dios es misericordioso y ofrece perdonar a todos los pecadores. Él lo dice claramente. Y todo aquel que se arrepiente de corazón tenga la seguridad de que Dios, no importa la magnitud, ni el color, ni el tamaño de su pecado, Dios le va a perdonar. Pero también advierte que llegará el día en que aquellas personas que hayan rechazado, oiga bien, su ofrecimiento, estos van a perecer en el juicio de Dios, en el juicio final. Y este día del juicio ya llegó. Prácticamente lo tenemos a las puertas. No es que, saber cuándo será. No.
Jesús comenzó su predicación del arrepentimiento diciendo que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Si les dijo así hace 2000 años, ¿qué tan cerca estará ahorita? Tremendo. Así es de que ellos fueron y echaban fuera demonios y sanaban a los enfermos y era una demostración de la realidad y la naturaleza del reino de Dios. Ahora, se trataba de lo que el escritor de Hebreos decía y describía como los poderes de la era venidera. Dice, hace 2000 años, ahora estamos en la era venidera que irrumpen en el mundo para sanar y para salvar. El evangelio se está predicando en todas partes, se está predicando por todas las redes sociales y todos los medios de comunicación. Entonces creemos verdaderamente que al mismo tiempo acreditaban a los discípulos de Jesús como sus mensajeros. Ellos predicaban lo mismo que Jesús y hacían las mismas obras de él. Y hoy por hoy tenemos pastores, tenemos apóstoles, tenemos profetas que están haciendo lo mismo que el Señor hacía. Y también ungían a los enfermos con aceite. Ya dijimos, usted no se puede poner a venerar el aceite y no se puede darle su fe, poner su fe sobre el aceite. Porque posiblemente el apóstol Marcos alude a la práctica que realizaban los presbíteros de aquel entonces de la iglesia, a la cual se dirige Santiago. Allá en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 14, y aquí voy terminando, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. O sea, fíjese bien, dice, oren ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, es la ungida. Pero más adelante dice, y la oración de fe salvará al enfermo, sanará al enfermo, le serán perdonados sus pecados. O sea, no es el aceite. El aceite es un punto de contacto del Espíritu Santo. Pero la oración es la que va a hacer el trabajo. Así es de que vale más orar que nada más lo dejen aceitado. Así es de que yo creo definitivamente que la misión de ir a predicar el Evangelio y de predicar el Evangelio a todas partes va a durar hasta que este mundo se acabe. Mientras estén naciendo gentes y estén creciendo sin Dios, porque sus padres nunca se preocuparon ni nunca se convirtieron, siempre va a haber gente necesitada que tiene que oír la palabra del Señor de los siervos de Dios. No hay manera de que puedan decir que se acabó el Evangelio, porque el Evangelio es eterno, el Evangelio eterno de Dios. Y Él da un mandamiento tremendo, muy tremendo, allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28 y verso 19 y 20, los versículos, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, gloria a Dios, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se da cuenta que el Evangelio no se va a acabar? Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y luego dice, amén. Lo cual quiere decir, así sea. Y así será. Y nadie lo va a poder evitar. Así es de que es interesante ver entonces cómo Él capacitó a sus discípulos, cómo les enseñó teóricamente y después los llevó a la práctica y les enseñó con hechos. Primero les enseñó con palabras y ahora les enseña con hechos lo que es la manifestación del poder de Dios. Y hoy por hoy nosotros queremos hacer lo mismo en el nombre del Señor. Queremos predicar el arrepentimiento. Y a todas las personas que nos están oyendo y nos van a oír en este video, queremos decirles que hay una oportunidad de arrepentimiento. No importa dónde estés parado, qué clase de pecados hayas hecho. Si tú vienes delante de la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado y le vienes a decir que te perdone, Él te va a perdonar y te va a llenar con su Espíritu Santo también. Dile una oración de fe
Dile, Señor Jesús, ahora entiendo perfectamente bien que necesito arrepentirme, que necesito un Salvador, que necesito un Redentor. Redime mi alma, Señor. Entra a mi vida y sé mi Salvador, único y suficiente. Renuncio al mundo, al pecado y a la carne. Y te pido, Señor, por favor, perdona mis pecados, perdona mis iniquidades, borra mis rebeliones. Quita, Señor, toda condición de pecado en mi vida y lávame con tu sangre preciosa. Y dile, por favor, yo me llamo fulano de tal y escribe mi nombre en el libro de la vida, para que el día que tú llames por mi nombre yo pueda decir presente a ese llamado. Ahora dile, gracias, Señor. Amén. ¿Qué quiere decir así sea? Si hiciste esta oración, quiero que sepas todo lo que tienes que hacer. Es venir a la palabra del Señor, buscar un lugar, una iglesia donde se te enseñe sistemáticamente y correctamente la santa y bendita palabra de Dios, porque aquí es donde está la sabiduría, el crecimiento, el entendimiento y todos los tesoros buenos que el Señor tiene para nosotros. Que el Señor te bendiga, no te salgas del camino, permanece en la oración de fe que has hecho. Y a todos mis hermanos, que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga. Prediquen el arrepentimiento. No te vayas a la China, ahí a la vuelta de la esquina y en tu manzana tienes mucha gente que todavía no conoce al Señor. Predícales la palabra y predícales el arrepentimiento, porque eso fue lo primerito que el Señor les mandó a hacer a sus discípulos cuando los mandó a la primera misión. Y mientras tanto nos vemos en el próximo video de su devocional del día de hoy. Bendiciones, hasta pronto. Que el Señor te bendiga. Cristian, gracias por escuchar. Siervo Andrés Arreguín, gracias, varón, bendiciones. Un abrazo a la distancia a todas las personas que se conectaron con nosotros y a todas las personas que nos ponen un like y nos mandan un mensaje.